El 14 de julio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y en la ciudad de Rosario se realizaron diversas actividades con el fin de estimular la donación voluntaria para revertir la falta de sangre de todos los grupos y factores que padecemos en nuestro país, así como también para estimular la actitud solidaria de la población. Lo que se trata de promover es la donación voluntaria y repetida, porque hemos visto que como el mejor donante es el voluntario, porque es el que dona desinteresadamente, es una persona que se cuida y que tiene varias serologías negativas repetidas, lo que asegura mejor calidad de sangre. Porque en nuestro país la mayoría de los donantes, el 95%, un poquito más, son donantes de reposición. Quiere decir que van a donar por algún familiar o algún amigo que fue transfundido o está esperando una cirugía. Y van en cierta forma obligados. Y otro problema que tenemos es la escasez de sangre, que es un recurso muy escaso en nuestro país, porque la sangre no se puede fabricar, no hay un laboratorio que la fabrique, necesitamos el donante. Y bueno, por eso queremos recurrir a estas campañas para aumentar el stock de sangre. Lo fundamental es instruir a la gente, demostrarle cómo es la donación de sangre, que le pierda el miedo, que todo se hace con material estéril, descartable, que no hay ningún inconveniente, un pinchacito únicamente, y que se convierta en lo posible en donante voluntario repetido. Que cuando quieran vuelvan a donar 2 o 3 veces al año en cualquier servicio de hemoterapia, público o privado, y así tener que tratar de que en algún momento lleguemos a que todos nuestros donantes sean donantes voluntarios y no tener más donantes de reposición. Sí, lo fundamental en otros países, España, Italia, por ejemplo, el 100% son voluntarios, o sea, pero eso lleva mucho tiempo de concientización y bueno, pero alguna vez tenemos que llegar, porque está demostrado que el donante voluntario es una persona altruista y que se cuida a sí mismo, así como quiere cuidar a los semejantes, bueno, también se cuida a sí mismo y tiene serología, personas que donan años, 20 años donando sangre, y al tener muchas serologías negativas asegura la calidad de lo que dona, ¿no?, de la sangre. En los últimos años, tanto la recaudación tributaria como el Producto Bruto Interno mostraron cifras alentadoras. Si bien hubo una serie de iniciativas, como la asignación universal por hijo, que trajeron mejoras a la distribución de los ingresos, el reparto de los ingresos totales del país todavía es desigual. Compartimos la segunda parte de esta radiografía de la economía nacional. Durante casi una década, y luego de atravesar el quiebre institucional y económico de 2001, el país comenzó una lenta pero sostenida recuperación de sus indicadores, como el crecimiento del Producto Bruto Interno. Aunque la inflación acompañó de cerca este proceso, siendo esta un signo de preocupación en el bolsillo de los argentinos. Normalmente se dice, la inflación, por ejemplo, es a causa del excesivo gasto público. Hay una verdad, obviamente si uno frena el gasto público, la inflación va a caer. Ahora, ¿cuál es el costo realmente de tomar este tipo de medidas? El costo sería muy grande en términos de empleo, en términos de distribución del ingreso. El sueldo es uno de los indicadores más importantes para analizar la economía real. Según datos de las propias empresas, en el ámbito privado trabajan en blanco cerca de 6 millones de asalariados. El ingreso promedio es de 3.260 pesos, con topes que van desde los 10.000 que cobran los del sector de explotación de minas y canteras a los 1.900 que perciben los peones y empleados de campo. Los números son números y no se puede mentir al respecto. Lo que sucede es lo que yo prestaría más atención es la forma en la cual estos datos son presentados y en cuáles se hace más hincapié o qué explicaciones se dan de los fenómenos. Sin embargo, si se comparan a los 940 pesos promedio que se cobraban en 2003 a los 3.260 pesos actuales, se advierte una recomposición salarial del 245%, muy por encima de la inflación acumulada en los últimos 7 años. Siempre en la Argentina tuvimos primero desfasajes provinciales que luego se trasladan a la nación. Con esta mejora en la recaudación, sacándole a las provincias la deuda que tenían, que se les refinanció, al 6% anual, que le dan 1 año y medio de gracia y le han quitado el ser, el horizonte nación-provincia, vía recaudación y vía gasto público, está bastante holgado. Esta mayor cantidad de recursos que hay en manos de las personas que de menor poder adquisitivo, lo que hace es impactar genera por un lado una mayor demanda de
los bienes de consumo básicos, como es los alimentos, salud y educación. Entonces, por un lado vamos a ver incrementos en la producción de estos rubros, pero por otro lado también, obviamente uno observa que esta mayor demanda genera una tensión inflacionaria. Pero pese a estos indicadores, aún restan mejorarse los niveles de distribución del ingreso. De acuerdo a datos de la encuesta permanente de hogares, 4 de cada 10 hogares argentinos tienen ingresos inferiores a la canasta básica de alimentos. En cuanto al reparto de la torta económica, mientras el 40% más pobre de los hogares se queda con el 15% del total de los ingresos del país, el 20% de los sectores altos recibe el 45%. Tenemos desafíos de corto plazo que están totalmente relacionados con la política monetaria. Y otros desafíos a largo plazo que implican modificaciones ya estructurales de la economía argentina, como sistema tributario, ley de coparticipación y algunas otras cuestiones, ¿no? La asignación universal por hijo fue una de las medidas más significativas de los últimos años, ya que además de impactar en la salud y la escolaridad de los chicos más pobres, generó un movimiento positivo en la economía cotidiana de estos sectores. A esto tenemos que sumar también que no solamente se han incrementado los salarios, sino que han subido en gran magnitud el número de puestos de trabajo, lo cual habla a las claras. Cuando tenemos incremento de la cantidad de puestos de trabajo, incremento en términos reales de los salarios, habla de una sensible mejora en la situación social. Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Radio Universidad 103.3, la radio de la Universidad Pública. Posgrado, especialización en Comunicación Digital Interactiva, construyendo conocimiento colaborativo en red. Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020, proyectando la Universidad del Futuro.